¿Qué tal, queridos amigos de la página de Católicos Solteros y Solteras y también del grupo de Católicos de San Rafael? Los saluda Angélica Duarte, nuevamente con ustedes, muy contenta de poder compartir este tiempo. Y yo leo sus mensajes, algunos que nos escriben diciendo quiero conocer a alguien, me siento solo o sola, necesito oración. Y aquí estamos orando por ustedes, buscando entrevistas que nos puedan servir a todos, que nos informen, nos formen también y nos den una guía. Recuerden que todos compartimos esta fe católica tan hermosa, tan rica y el estado de vida que es la soltería. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Hoy vamos a conversar con Adriana Galvis. Ella es una psicóloga graduada de la Universidad de La Sabana y tiene unos 19 años de experiencia profesional. Ella le ha dado su profesión al Señor. Es una psicóloga con orientación católica y ya de ahí partimos que eso es una joya. Es un tesoro el poder tenerla en este espacio. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Adri. Adri, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Angélica. Muy bien, aquí contenta de estar finalmente en este espacio al que ya me habías invitado, pero bueno, hoy se dieron las cosas para poder conversar contigo y pues con todas las personas que quieren escuchar un mensaje de parte de Dios, diría yo, a través de mí, con humildad, en el día de hoy. Claro que sí. No, pues Adri, muchas gracias de verdad por decir que sí, para guiarnos en esta tarde de hoy. La primera pregunta sería, ¿qué le puedes decir a aquellas personas que se sienten un poco tristes por no haber conseguido una pareja todavía? Bueno, yo creo que en la vida nosotros estamos de alguna manera influenciados por la educación que hemos traído y también por las expectativas que nos han inculcado desde pequeños y también pues ya cuando empezamos a crecer. Creo que el anhelo de tener pareja, el anhelo de tener a alguien es un anhelo natural, es un deseo bonito que el Señor también quiere en nuestro corazón, pero indiscutiblemente hay unos factores que a veces alteran ese deseo y yo siento que eso hace que a veces lo anhelemos como con cierta obsesión o con cierto, ¿cómo decirlo? Como que eso se sale un poquito del orden, no del orden natural, sino del equilibrio que uno debería tener en la vida. Entonces, creo que ante todo lo primero es recordar que somos personas, que tenemos 5 áreas. Tenemos un área física, que es un cuerpo, tenemos un área emocional, que son unas emociones, unos sentimientos, unos deseos y unos anhelos en nuestra área afectiva. Tenemos un área intelectual, que es todo el mundo de nuestros pensamientos y también generalmente pues esto se vincula a nuestra profesión o a nuestra misión, digamos, en términos ya más laborales. Tenemos un área social, que es el mundo de las relaciones interpersonales, y tenemos un área espiritual, que es donde pues Dios habita. Si tú te das cuenta, el área emocional es una de 5, ¿cierto? Pero muchas veces pareciera que nuestra vida se sintiera incompleta si no llega esa persona con la cual compartir eh, pues nuestra vida. Entonces, siento que hace mucho bien darnos cuenta que mientras nosotros todavía no ha llegado esa persona, también tenemos un tiempo para fortalecer las otras, porque indudablemente cuando llega esa familia, cuando llega ese esposo, cuando llegan esos hijos, hay muchas cosas que se trastocan, es decir, ya nosotros no tenemos la libertad de hacer lo que queremos nosotros, sino que vamos a depender también de estar con el otro, de qué quiere el otro, de las familias, ¿sí? Una vez con una amiga pues yo soy soltera también, íbamos a un baby shower de unos amigos y pues en el grupo que tenemos todos nos conocimos solteros y ya muchos de ellos se casaron y tienen sus hijos y yo me acuerdo que con mi amiga salimos diciendo, ay, qué curioso, ¿no? Porque es como que uno ve que ya nosotras podemos ir a todo, o sea, nos invitan, o bueno, en ese momento, ¿no?
podemos ir a todo lo que nos inviten, pero nuestros amigos casados, nuestros amigos con hijos, ya no pueden, o sea, ya les toca como, no, espérate porque tengo que consultar con la familia de él, con la familia de ella, o sea, con el suegro, con el tío, que es que tenemos el cumpleaños del primito, o sea, deja de ser tu vida para convertirse en una donación también al otro. Y yo siento que cuando tenemos ese anhelo, a veces también como que lo idealizamos. Entonces yo siento que para esas personas que están tristes, yo diría, si tú no estás feliz con lo que eres ahorita y con tu soltería, tampoco vas a ser feliz cuando te cases porque estás poniendo una expectativa demasiado alta y tu deseo de ser feliz lo estás poniendo en una sola área de tu vida. Siento que cuando uno vive esta etapa de la mejor manera, se prepara mejor y llega a esa etapa y se la puede disfrutar porque sabe que uno, el otro es muy importante, pero que no puede ser más importante que tú. Es decir, hay un amor que se equilibra en el amor de Dios y en el amor al prójimo como a ti mismo, y el mandamiento lo dice. Entonces, si tú anhelas más al prójimo que lo que te amas a ti mismo, pues va a haber un desequilibrio y vas a entrar en dependencias, en ansiedades, en angustias. Entonces, bueno, creo que dije demasiadas cosas para una sola pregunta, pero creo que el mensaje es ese, el mensaje es, bueno, te has preguntado por qué aún no llega esa persona, pues será que tú ya tienes esa misión, digamos, cumplida o esa vocación de soltería la has vivido a plenitud antes de llegar a una nueva vocación que de pronto Dios te pueda regalar. Sí, bueno, muy interesante lo que nos hablas, Adri, de que debemos pues estar contentos en este estado de la soltería, sacarle provecho, ver las ventajas que tienen, em, ser felices, ser felices. Pero esta humanidad es Sí. difícil y una cosa es estar soltero en los 20, estar soltero en los 30, pero ya empieza 35, 40 y digamos que uno ha mantenido un ánimo, eh, pero llega un momento en que ya dice, ya he esperado bastante y no ha llegado. Entonces, puede ser lo que tú dices, que tenemos unas expectativas muy altas, que tenemos ciertas áreas emocionales que trabajar, ok, o sea, ahí nos estás dando unas luces. A ver si te entendí bien. Si de pronto yo estoy sintiendo mucha angustia o mucha ansiedad porque esa persona no ha llegado porque o tengo expectativas altas o hay áreas en mi esfera emocional que necesitan ser trabajadas. ¿Es eso bien lo que entendí? Sí, digamos que habría una parte adicional y es que alguna vez alguien me decía que Dios no juega con nuestros sentimientos, es decir, no es solamente, o sea, tú muy bien lo dijiste, la humanidad hace parte de lo que vivimos y no estoy diciéndole a las personas que nos escuchan que no hay momentos de tristeza y soledad porque los hay y yo también los he vivido, pero siento que cuando nos empezamos a dar cuenta que hay que soltar un poquito los tiempos de Dios sobre todo y entender una frase que a veces nos entra en reversa y no queremos escuchar, pero que cuando realmente la sentimos y la vivimos es tan cierta y es que los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, yo te decía que al principio te decía que hay personas que también venimos cargadas de un montón de expectativas sociales. Entonces, socialmente lo correcto es que tú a los 35, 40 ya deberías tener un esposo, unos hijos, un hogar, un carro, una casa, una profesión. O sea, no solamente es el tema de tener pareja, ¿sí? Hay unas expectativas que a veces se convierten en un ladrillo terrible porque hay personas que llegan con esposo o hijos, pero no llegan con profesión, entonces se traumatizan porque no tienen profesión. Hay otras que llegan con casa, carro y beca, pero no llegan ni con pareja ni con... Hay otros que tienen esposo, hijos, profesión, pero no tienen casa propia, entonces les parece terrible porque en el contexto en el cual nos educamos, esas son nuestras expectativas, tenerlo todo y sobre todo a esta edad, ¿cierto? En la que ya tenemos como una madurez. Pero yo siento que cuando nosotros aprendemos a entender que cada persona tiene una misión y tiene unos tiempos diferentes, pues es cuando realmente somos más felices y somos más libres. El anhelo de tener pareja, como te digo, es natural,
las tristezas de los momentos en que queremos tener a alguien y no está, y como que no vemos luces y como que nadie llega o los que llegan como que no. Entonces uno también tiene que ser capaz de decirle a Dios, bueno, Señor, o sea, no entiendo qué está pasando, te entrego, te pido que me ayudes, aclárame el panorama, si de verdad esta no es mi vocación, pues que yo no me sienta tan triste por esto, que yo pueda sentirme más tranquila. Si esta sí es mi vocación, confírmame, ayúdame a confiar en que en tu tiempo perfecto va a llegar esa persona. ¿Mm? Pero hay una cosa que yo he aprendido en este tiempo de pandemia y el año pasado la aprendí muy especialmente por una tía mía que falleció y es, nadie tiene la vida comprada. Nosotros podemos tener el anhelo de tener pareja y decirnos vamos a casar en un año o en dos, pero ¿quién te garantiza a ti que vamos a llegar al final de este año? O sea, y no lo digo en términos fatalistas, sino en términos de que realmente nuestra verdadera expectativa debería ser la vida eterna. Entonces, si yo mañana me muero, pues me puedo morir con el deseo de tener esposo, no lo tuve, pero lo que me voy a dar cuenta es que perdí tiempo valioso de mi vida, no viviendo mi presente, sino anhelando un futuro que yo no sabía cómo y si sí iba a llegar como yo lo soñé. Entonces, en ese orden de ideas, siento que ese anhelo hay que ponerlo como en manos de Dios. Mira, yo te digo una cosa, yo he hecho procesos muy bonitos, he hecho procesos de penitencia por amor, si lo conocen, he hecho el novenario y el cincuentenario y la treintena San José, y he hecho procesos muy lindos por esa persona que yo sé que algún día va a llegar. Pero también he entendido que mi fe tampoco puede ser de trueque. Es decir, yo lo hice, entonces estoy esperando como en la respuesta, a ver Dios, ¿dónde lo tienes? Porque yo ya te hice esto, porque yo ya te hice lo otro, porque... sino que yo ya llegué a un punto muy bonito en el que siento que ya lo que hice, lo hice, sembré con eso, porque no voy a decir que no es una siembra, pero acuérdate que hay una parte en la Biblia en que se habla de que el sembrador se fue a dormir y no veía nada, y al otro día se despertó y ya había crecido la planta. Entonces hay momentos donde Dios trabaja mientras uno duerme o mientras uno está tranquilo. Yo siento que de alguna manera hay un momento en el que uno debe entregarle a Dios el anhelo y ya, y dejar que sea Dios el que trabaje. O sea, porque ahí es cuando fallamos, pienso yo a veces, en obsesionarnos con que, pero tengo que hacer algo, pero ¿qué hago? Pero entonces voy a salir y voy a conocer mucha gente. Sí, claro, o sea, chévere que conozca uno mucha gente y todo, pero de hecho, si tú conoces una persona bajo la expectativa de querer tener pareja, tú puedes llevar esa relación al fracaso porque ya vas a estar condicionándola a que esta puede ser mi pareja y no te vas a permitir conocer, por ejemplo, esa persona en plan de amistad. Y cuando tú te saltas la etapa de amistad, se te puede dañar todo después porque nunca conociste a la persona, te enamoraste en un enamoramiento solamente hormonal y cuando llegas a la realidad de lo que es el otro te vas a encontrar con sorpresas. Entonces uno a veces se anhela la pareja y se casa porque me va a dejar el tren, porque mire la edad que tengo, porque es que yo no voy a encontrar a nadie como esta persona que me quiere, pero pues yo no me enamoro de ella y como que no es la persona, pero pues aceptémosla porque es que es mejor malo conocido que bueno por conocer, o porque definitivamente yo veo y que llega una persona y no, esta no, no, esta tampoco, no. Y yo digo, bueno, sí, es cierto que uno debe pedirle a Dios las cosas, ojalá entre más específicas mejor, porque Dios de alguna manera valora eso, pero tampoco podemos reducir a Dios a nuestras expectativas. Entonces, cuando nosotros tenemos la esperanza, que es esa virtud teologal que Dios nos ha dado, de que Él nos va a hacer plenamente felices en el estado de vida que Él tenga para nosotros, yo siento que soltar eso como que hace que todo empiece a fluir. Pero siento que cuando más intentamos agarrar el deseo, es como querer agarrar una mariposa, que entre más como que la acercamos y ¡pum! La vamos a coger y ¡pum! Se vuela. Entonces, es eso, o sea, como que entre más expectativas tenemos de que tiene que ser este año y tiene que ser ya y tiene que ser así, tiene que ser así, como que las cosas no fluyen, fluyen menos, ¿sí? Yo lo he vivido también por experiencia propia y siento que es la importancia de llegar a ese nivel de que nuestra humanidad
hay que entregársela a Dios también y decirle al Señor, bueno, hoy me siento triste, hoy me siento sola, llorar, entregarle lo que estemos sintiendo, no negarlo, no reprimirlo, pero sí soltarlo después de que ya hemos podido llorar y ya hemos podido rabiar y lo que sea, decirle al Señor, bueno, Señor, ahí sí ya está en tus manos, tú mañana me darás la alegría para vivir mi día a día y para no deprimirme por eso o generar una ansiedad de muchas cosas, sino empezar a ver que, bueno, la soltería tiene sus bendiciones y de hecho hay muchos solteros que también nos quedamos solteros mucho tiempo y debo decirlo, especialmente lo he visto en casos de hombres, no digo que las mujeres no, pero siento que es un factor más común, o por temores o porque ya estamos demasiado acostumbrados a la independencia. Entonces nos da mucho miedo entregar, soltar, ceder. ¿Mm? Entonces también nos acomodamos, o sea, Sí. no creas que la soltería la soltería es tan chévere que a veces uno se acomoda y uno ya es solo pensar, uy, no, si yo tuviera pareja, mire, yo tendría que levantarme hasta ahora y tendría que estar haciendo esto y tendría que hacer esto, lo otro, no sé qué. Entonces, eso también influye y yo siento que si uno de verdad quiere esta vocación matrimonial, también tiene que aprender a hacer sacrificios y pues entregar cosas al otro. O si no, pues todo se queda en una novela rosa en que va a llegar ese príncipe y vamos a ser felices el resto de la vida, pero yo no voy a tener que lavar un plato, yo no voy a tener que cambiar un pañal, yo no voy a tener que ceder ante nada y pues esa no es la realidad. Claro. Bueno, he hecho muchas cosas interesantes. Lo primero es decirte que sí sentimos mucho la muerte de tu tía, la que mencionaste, Ujú. y en algún espacio yo vi un video que compartiste de la vida de ella y ella fue una mujer soltera toda su vida y yo viendo sus fotos, tuve en mi corazón como el entendimiento de que fue una soltería que dio fruto, no fue una soltería en desierto, porque la veía siempre alegre en las fotos que compartiste al menos, Sí. rodeada de gente, tú contabas que era muy pendiente de ustedes y ese sería el ideal, ¿no? El llegar a vivir una soltería en esa alegría, en esa conciencia a la que tú nos estás llamando, ¿no? De disfrutar, de ver qué nos está molestando y trabajarlo, de orar más, de entender que el Señor es perfecto y Él nos ama y desde allí confiar en lo que sea el proyecto de vida de Él. Hermoso el ejemplo que nos diste de la planta, porque es cierto, hay cosas que no se ven a simple vista, pero Él puede estar trabajando tras bambalinas. Y eso me recordó un testimonio de una entrevista que compartí en la página de una chica que ella tenía una madurez espiritual y a sus 12 añitos empezó a pedir por ese esposo. Desde sus 12 añitos ella empezó a orar por él. Él ya tenía como 17, 18 y él dice que a él no se le daba ninguna relación sentimental. No se le daba. Y él pues no entendía por qué. Pues, y con los años pues ellos se encontraron, hicieron un matrimonio muy lindo. Pero a mí ese pedacito me hacía ver cómo la oración es poderosa y hacía que él estuviera protegido tal vez de unas relaciones que iban a Que no tener. era la que era. No era la que era exactamente. Entonces, el llamado que nos haces a la oración y todo eso, lo entiendo, estoy de acuerdo, pero digamos, Adri, que vamos a poner un caso porque los hay en que nos está ganando la ansiedad, nos está ganando la cabeza esas expectativas. Entonces quisiera que nos dieras sí consejos psicológicos o qué hacer. Por ejemplo, ahorita nos decías no negarlo. Entonces, bueno, llega un momento que dice, muy lindo, es cierto, pero he orado esto y estoy sintiéndome como en sequía, en desierto, en desesperanza. O sea, no negarlo. También nos dijiste llorar. O sea, encontrarnos con nuestras emociones. ¿Qué nos puedes hablar ahí como consejos psicológicos emocionales de esa situación? Bueno, como estamos hablando de todas maneras en una página católica, pues yo debo decir que primero es una cosa importantísima que es psicológica, pero pues lo digo porque también es un poco espiritual, es hacernos amigos de nuestra soledad y entender una frase que a mí siempre me ha encantado que dice que mi soledad sea el lugar de tu compañía, es decir, cuando nosotros estamos solos,
es el momento donde Dios más está con nosotros, porque muchas veces nosotros no nos damos la oportunidad de estar realmente en soledad y en silencio. De hecho, no sé cómo haya sido la Semana Santa de los que nos escuchan, pero generalmente es muy difícil estar en silencio y fíjate que cuando uno pasa por el Viernes Santo y el sábado a uno le repiten mucho, son 2 días de silencio, silencio, silencio. Mucha gente no lo aguanta, o sea, así sea una charla, así sea una prédica, así sea algo, tiene que hacer. No sé por qué Dios me dio la gracia este año de vivir esos 2 días muy, muy silenciosa y yo me sentía plenamente acompañada. Yo no me sentía sola, yo sentía que realmente Dios estaba ahí. Entonces, la soledad, ¿sí? Es un proceso que podemos vivir casados o solteros. Estando solteros, pues posiblemente creemos que lo vivimos más porque es una soledad que no buscamos. Pero hay personas que estando casadas se sienten solas porque no tienen una comunicación existencial con las personas que viven ni tampoco con su esposo o su esposa, sino que sienten que tienen a alguien al lado, pero no las conoce o no los conoce, que no hay comunicación, que la comunicación es netamente del clima, del COVID, de la vacuna, pero no hay otro tema de conversación, por ejemplo, nadie te pregunta cómo estás, cómo te sientes. Entonces la soledad es algo que nos atañe a todos. Y yo siento que estos procesos nos llevan también a un encuentro personal con Dios, pero que empieza por el encuentro con nosotros mismos. Cuando nosotros quedamos en un silencio, en una soledad que está literal uno solo con uno, nosotros le oímos a eso, ponemos música, prendemos el tele, nos inventamos algo, llamamos a alguien, con tal de no sentir eso, pero es tan bonito cuando dejamos que eso nos alcance porque empezamos a encontrarnos con nuestra fragilidad, con nuestra impotencia, con nuestros miedos más profundos. Entonces, si tú me hablas de un consejo, es un momento perfecto para hacer un buen proceso de sanación, porque ahí es donde nos damos cuenta que posiblemente entre muchos otros anhelos y cosas que nos pasan, ese anhelo de pareja de pronto nos está hablando de nuestro sentimiento de soledad, nuestro miedo al abandono, nuestro miedo al rechazo, no sé, o sea, hay tantos miedos que se vinculan a veces a ese anhelo y entonces como diría yo, o sea, no es un anhelo puro, sino que está contaminado de temores. Por eso se vuelve ansioso el sentimiento o el anhelo. El sentimiento no, sino el anhelo o el deseo. Se vuelve ansioso porque lo contaminamos de no puedo estar sola, no puedo permitir que alguien me rechace, no me niego al resto de la vida a sentirme que me abandonan o tengo que agradar al otro o a la otra persona como sea, y entonces si yo no le gusto a nadie, entonces pues debe ser eso, entonces yo debo ser pues una mosca pintada ahí en la pared porque no le gusto a nadie, no llega el esposo, no llega la esposa, entonces debe ser que yo soy lo peorcito, y empezamos a darnos palo como si la culpa estuviera en nosotros y no nos damos cuenta que hace parte de las circunstancias. Entonces yo sí recomiendo pues encontrarnos con esa verdad, ¿sí? Jesús decía que la verdad nos hace libres. Entonces, cuando nos damos cuenta de esa verdad y le podemos decir al Señor, bueno, Señor, ya, encontré que tengo un miedo terrible a ser abandonada o tengo un miedo terrible a ser rechazada o tengo un miedo terrible a pensar que no voy a tener con qué vivir cuando sea viejita o que voy a vivir sola y que voy a quedarme literal sola, pero uno se imagina ya el contexto pues peor, ¿no? En el ancianato, allá donde nadie me visita. Ese miedo al futuro que se nos cuela terriblemente, pues inmediatamente dispara esa ansiedad y no nos deja vivir un presente en el que, oye, ven, espera, no seas tan dramático, tan dramática, está bien, tampoco, o sea, sí, ya bordeaste los 40, pero hay muchas personas que dicen que es la mejor etapa de la vida y hasta tienen razón porque somos muy productivos en muchas cosas, no estamos todavía viejos, tampoco estamos jovenciticos ni sardinos, como dicen, o chicos para hacer mil cosas. Entonces hay No nos podemos ciertas, ya ir a una rumba hasta las 5 de la mañana y levantarnos a las 8, obvio no, pero ya pero hay cierta tampoco, experiencia en la vida, es cierto, hay exacto. ciertos Entonces también aprendizajes.
Exacto, y también eso hace parte de que uno se vuelva más selectivo, entonces tú ya no aceptas la invitación si has sanado, evidentemente, porque si no has sanado muchas cosas, le aceptas la invitación a cualquiera y puedes terminar enredado o enredada con cualquier persona, con tal de no estar solo. Pero cuando uno ya tiene este nivel de madurez y está con Dios, pues tú ya no aceptas tampoco cualquier cosa, no porque el otro sea cualquier cosa, sino porque tú ya empiezas a conocerte más y a saber lo que realmente quieres para tu futuro. Y evidentemente empiezas a ver que en el conocer al otro, pues está la esencia de qué va a ser de mi vida con el otro. Y yo para conocer al otro tengo que conocer su realidad. Entonces yo tengo que ver que no es solamente que me diga palabras bonitas, que me dé regalos, sino que yo pueda ser capaz de ver al otro y decir, oiga, esta persona no solo dice y hace esto, sino que además, mire, tiene una familia bonita, mire, quiere a sus papás, mire, es responsable, mire, no toma, no se emborracha como un loco, mire que se cuida, mire que se preocupa por su salud. ¿Mm? Pero yo me puedo enamorar, mejor dicho, como dicen por ahí, hasta los tuétanos, y de repente me doy cuenta que esa persona tiene una ira terrible, no controla sus impulsos, sale y se emborracha, le pega a la mamá. O sea, yo me puedo dar cuenta de todo eso cuando ya llevo una relación. Y es ahí donde entonces ahí sí la gente acude al psicólogo para intentar como sanear todo lo que ya pasó, mientras que uno puede más bien preparar su corazón y prepararse para llegar a ese momento en que Dios te va a dar ese regalo tan anhelado. Entonces, ese es otro consejo. Y otra cosa que te iba a decir es, la vida está llena de duelos. ¿Mm? El duelo es el dolor que uno pasa cada vez que tiene una pérdida. Y uno también tiene que hacerle duelos a sus sueños frustrados, por decirlo de alguna manera. Hay una cosa que yo aprendí con una amiga, que es la misma amiga de la que cuento este testimonio de que salíamos y decíamos, ay, bueno, somos solteras, nos podemos dar el lujo. Mi amiga es un poquito mayor que yo, no mucho, pero alguna vez nos sentamos a hablar y hablábamos del tema de los hijos. Y en el caso particular, yo no estoy negando que yo pueda llegar a ser mamá, pero en algún momento hablábamos de, bueno, ¿y qué pasa si nos casamos, pero ya no podemos tener hijos? Porque esa es una de las cosas que les da a la mujer, sobre todo cuando ve que pasa cierta edad y uno dice, bueno, ¿y qué? Mi edad reproductiva está llegando a su fin y que, y pues porque a uno le dicen, no faltan los comentarios a veces muy poco acertados, además porque hay gente que desconoce una realidad, hay mujeres mayores de 40 y pico que han tenido sus hijos sin problema, pero sí no existe, no falta el comentario desacertado de, uy, ya mayor de 35 ya ni tengas hijos porque eso es riesgoso y porque eso ya no es posible y porque, pero alguna vez nos sentábamos con ella a hablar del tema y en un momento dijimos, bueno, no importa, o sea, pues bueno, si no han de llegar los hijos porque Dios no nos quiere mandar hijos, porque ya Él cree que no vamos a poder con los, pues no, o sea, quiero decirlo bien, no lo digo como que Dios sea un Dios malo, que no nos quiere dar hijos, no, sino que me refiero que no era su voluntad que nosotros hiciéramos familia de hijos biológicos. Pues esperemos que llegue el esposo, cuando llegue el esposo, pues ya tendremos otro proyecto y de pronto Dios nos dará o el don de la maternidad ya longevita, o si no, regalará hijos adoptivos, o nos dará otro tipo de frutos. Hay muchas parejas casadas que no han tenido hijos, no han podido tener hijos, y sin embargo hacen muchas obras sociales, o son misioneros, o se dedican a otras cosas, o tienen hijos espirituales, ahijados, sobrinos. Entonces la maternidad se da de otra manera. Cuando mencionabas ahorita a mi tía, es que ella era una mamá, ella era mi segunda mamá. Entonces ella fue soltera, no tuvo hijos biológicos, pero su maternidad se vio completamente reflejada en la educación de mi hermana y mía. Entonces, uno no tiene que ser real, o sea, literalmente mamá biológica para ser mamá. Y no con esto estoy diciendo que no sea un regalo muy grande poder llegar a anhelar tener esa familia. Pero es hacerle el duelo a sentir que hay una realidad que pesa, ¿sí? Entonces, que si yo me caso con la idea obsesiva de que tengo que ser mamá y que ya pasé la edad y que si yo no me caso, entonces hay personas que hasta van y se inseminan con tal de tener un hijo porque ya se les está pasando el tiempo. Oye, no, espera. O sea, la naturaleza es tan sabia que sabe
Dios sabe por qué puedes o no puedes tenerlo, o en qué momento lo vas a poder tener, o en qué momento simplemente no lo vas a anhelar. Entonces, alguna vez, como que lo que termino mi cuento con mi amiga, no sé por qué las dos hablábamos y nos pusimos a pensar y dijimos, no sé por qué siento, o sea, sentíamos las dos que siempre quisimos esposo, pero los hijos no eran un deseo demasiado grande, ¿sí? O sea, no digo que sea un rechazo, yo amo los niños, de hecho tengo mis sobrinos, los amo, la ternura que despierta un bebé, pero no sé por qué las dos empezamos a hablar y las dos nos sentimos identificadas en, creo que anhelamos más el esposo que el hijo, ¿sí? Sí. Pero también somos abiertas a que si llega el esposo, es posible que llegue el deseo del hijo más grande, más fuerte. ¿M? Ujú, Entonces, a lo que voy es ir deseando lo que se va dando. ujú. Porque si yo me obsesiono con el hijo, pero ni siquiera tengo esposo, pero ni siquiera tengo novio, a Claro, ver, o sea, yo empiezo a sufrir porque en 2 años, pues a ver, entonces en un año, y entonces, no, o me novio de un chico, y entonces yo ya quiero casarme y tener el hijo con él como sea, porque es que me va a claro, llegar el momento y no he tenido el claro. hijo. Entonces Claro, eso Adri, tú puede lo hablas tirarse todo. claro, no, sí, de acuerdo. Y lo hablas también de ese conocimiento que tienes, pues, de las emociones y de que sería lo ideal, ¿no? Ir viviendo cada etapa, ir viviendo los tiempos, no adelantarnos a las situaciones, que si conocemos a alguien no podemos tener el vestido de novia en la cajuela porque, como dije, hay que construir una amistad primero. Digamos que esto que suena tan fácil de entender es un conocimiento emocional que todo el mundo tiene, que no se da tan fácil en todas las personas. Habemos algunas personas que tenemos que como hacer un ejercicio de tengo que vivir mi presente, no preocuparme por mañana, por pasado mañana. Estoy apenas conociendo a alguien, no puedo pensar más allá de eso, hay que hacer todo un ejercicio emocional. Entonces, pero me parece muy importante todos estos claves emocionales que nos estás compartiendo, porque el manejo emocional depende nuestro gozo, nuestra felicidad en la vida, nuestro vivir también la fe en una forma más fructífera, más bonita. Entonces, me encanta todo lo que nos has dicho de pronto de no tenerle miedo a los miedos. Es Ujú. eso de que si tenemos soledad, no tenerle miedo a esa soledad y venir, llegar a discernir, ok, el miedo mío que tengo a qué es y llegar a ese sitio, porque ahí está la clave de muchos angustias y problemas que tengamos cada uno. O sea, eso que nos has dicho me parece reveladorcísimo, porque para alguien puede ser lo que describiste de la soledad a la ancianidad, la soledad en la ancianidad, para otro puede ser no sé, un abuso que tiene allí como guardado, no lo ha Enquistado. trabajado, un duelo no resuelto también, como lo has dicho, a veces decimos que queremos también una pareja, pero puede haber duelos no trabajados y el corazón no está preparado para eso. O sea, la clave que nos has dado de no tener miedo a lo que nos llega en la soledad y enfrentarlo, asumirlo más bien, meditarlo y tratar de ir al fondo, yo creo que nos va a ayudar y espero que aquellos que están viendo esta entrevista se animen a hacerlo y nos cuenten cómo le va con eso. Adri, de pronto quiero dos preguntas hacerte en este momento. Una es cuando nos hablabas de cuando uno llega a tomar medidas desesperadas por no llevar todo esto de las emociones de una forma sana y con sentido común, con cabeza fría, digamos. ¿Qué nos puede pasar? Que hay un momento en que estoy tratando, pero llega un momento en que no y busco una opción desesperada. Ujú. Que has dicho, una inseminación artificial, emborracharme y tratar de acostarme allí con alguien a ver qué pasa. O, bueno, hay, está alguien en un momento antes de una solución o de una acción desesperada. ¿Qué consejo le darías ahí a esa persona?
Yo creo que todo esto tiene que ver con algo que estabas diciendo ahorita y es que ya exista una conciencia. O sea, las cosas a veces primero pasan por el pensamiento, por lo general, primero pasan por el pensamiento y dependiendo tu pensamiento, pues va la emoción a acompañarte. Y dependiendo la unión de esas dos, va la acción. Entonces yo creo que cuando viene esa conciencia de saber que toda acción que tú tomes va a tener unas consecuencias, ¿sí? Y eso a veces se nos olvida. O sea, a veces somos tan impulsivos que como que vamos actuando, pero no hay ese filtro que te ayuda a decir, pilas que la vas a embarrar. ¿Mm? Yo creo que toda persona antes de tomar una decisión desesperada en el fondo, sabe que la va a embarrar. Si hay algo que le está diciendo, algo no, es el mismo Dios o el angelito de la guarda y diciéndole, Sí. por favor, pilas, no lo hagas, cálmate, ¿sí? Entonces yo creo que por eso te digo que es tan importante uno conocerse y saber que cuando uno está con rabia o cuando uno está muy triste o cuando uno está, pues hay cosas que uno debería evitar, porque uno debería conocerse también que uno es tan frágil, tan humano, tan poco santo, porque uno no ha llegado a la santidad, que eso pasa como si tú dices que tú eres alcohólica y que te vas a ir al bar de la esquina a ver si entras a tomarte una cervecita y ya. O sea, tú de entrada sabes que no vas a ser capaz de controlarte y vas a terminar tomando y emborrachándote porque ya tienes un problema. Pero si tú te excusas en que tú no tienes ese problema, que tú no tienes problemas con el trago, que tú, pues ya viene lo que sabemos y vuelve y se repite el círculo. Entro, me tomo todo el trago que puedo, al otro día tengo remordimientos de todo tipo, guayabo moral, físico y demás, y así se repite el ciclo. Pero cuando tú ya eres consciente de que tú ya no quieres volver a sufrir ese guayabo moral al otro día, pues a ti ya te toca tomar más medidas antes de llegar al bar. Es decir, ya al llegar al bar ya sería la medida extrema, ¿sí? Es como cuando ya dices, ya no me aguanté, me entré y me tomo lo que sea. Pero tú deberías antes de eso decir, oiga, ¿a qué me voy al bar? Y hacer ojalá toda la película de lo que puede pasar o lo que ya ha pasado para que eso me ayude a detener. Y en ese momento ojalá yo pudiera distraer el pensamiento, hacer una llamada, entrar en oración, irme para la iglesia si puedo, hablar con un buen amigo, una amiga y decirle, oye, mira, es que estoy así, así, así. Entonces yo creo que eso ya de una, ¡pum!, por lo menos te baja la ansiedad de ese momento. ¿Mm? Y ahí ya puedes como reenfilar las cosas y ya las pones en oración, ya empiezas a mirar qué es lo que está debajo de, de esta acción, cuál es el sentimiento que me está llevando a tomarla y cuál es el pensamiento, porque es que del pensamiento parte de eso, o sea, si yo ya me voy a ir como una loca desesperada, como decíamos, a inseminarme, el pensamiento es que yo ya no voy a tener hijos y que tener hijos es la peor desgracia del planeta. Estoy inventando, ¿sí? Yo debería reevaluarme ese pensamiento y decir, de verdad es la peor desgracia del planeta, de verdad es que quiere decir que yo ya nunca más, que eso es imposible para mí. No, espere, recapitulemos y miremos mi vida, mi contexto. ¿Será que yo sí sería una buena mamá? ¿Será que yo tengo el derecho de no darle un papá al hijo con tal de tenerlo? ¿Será que yo no lo, ya cuando uno conoce incluso las heridas hasta de la sanación interior y todo esto, ¿será que yo no soy capaz de entender que si yo tengo un hijo solo por mi deseo, estoy amarrando al pobre hijo que tiene que acompañarme el resto de la vida y no lo voy a dejar ser libre a él tampoco? Entonces, todas esas cosas, cuando tú las empiezas a reevaluar, a pensar, te abren un panorama diferente. ¿Mm? Entonces, ya las medidas no son tan extremas, ya las decisiones no son tan impulsivas. Ay, ya uno empieza a respirar y dice, bueno, me siento así, soy consciente que tengo este deseo de tener un hijo, que me tiene muy triste pensar que ya de pronto no lo voy a tener, pues voy y se lo llevo a Jesús, me arrodillo, le entrego todo lo que estoy sintiendo y le digo, ayúdame porque yo sola no puedo con este dolor o con este sentimiento. Y ahí era donde yo te hablaba de hacer los duelos. Hay que hacer duelos, y yo no me refiero solo al duelo del exnovio con el que no se dieron las cosas, o al duelo de la relación en la que me prometí amor eterno y de pronto nunca se dieron y entonces esas palabras quedaron ahí casi como un bloqueo para el futuro, sino también me refiero a este tipo de duelos de lo que yo quería que fuera y veo que no va a ser así y no quiere decir que no vaya a ser bueno,
porque lo que Dios tiene para nosotros, Él todo lo hace nuevo, para Él no hay nada imposible, pero Él a veces tiene planes mejores para nosotros que los que nosotros nos hemos hecho, porque nosotros lo triste es que nos obsesionamos con esos planes. Entonces, cuando ya nuestro plan se vuelve obsesión, pues Él ya no puede actuar ahí a decirnos, venga, que ese no es el plan. Yo no sé si tú conoces, si las personas que nos escuchan conocen esa foto de la niña que tiene un osito, entonces un osito viejito, ya vuelto nada, y lo tiene así abrazado. Y Jesús está con un osito, con un oso gigante en la parte de atrás de su espalda. Entonces, eso muestra cómo él le dice a la niña, dámelo, dámelo. Y la niña le dice, no quiero, no quiero, es mío, algo así. Entonces, o sea, es como ese deseo de Jesús de que le soltemos algo porque Él nos va a dar algo mejor. Pero es nuestra obsesión de no querer soltar lo que nosotros creemos que es lo más... Pensar que no existe algo mejor, ¿me entiendes? Sí, Adri, súper importante eso que nos compartes y eso me recuerda un pasaje de la Biblia, que de paso saludamos a Daisy, una miembro del grupo Amarte, que le comenté sobre esta entrevista y compartió de verdad la historia del Génesis 16 de Abraham y de Sara, porque ellos estaban avanzados en edad y el Señor le hizo la promesa a Abraham de que iba a tener una gran descendencia y los años pasaban y los años pasaban y pues Sara hasta se rió de que eso iba a suceder y ella tomó una medida desesperada. Ah, sí. Estamos conversando, ella le dijo a su esclava, acuéstate con mi esposo y ten un hijo con ella. Y entonces ahí vemos que se armó todo un desorden y un drama en ese hogar por no confiar en Dios, por dudar, ¿no? Porque nos ganó la humanidad. Entonces, de pronto sí, complementando con lo que dices, invitamos a las personas a que reflexionen en este 16, que lo oren, que piensen en su misma vida, pues vamos a evitar así a tomar medidas desesperadas y vivir en confianza, en una espera más gozosa, más positiva. Adri, se nos está acabando el tiempo. Estoy muy agradecida por esto que nos has compartido, pero antes quiero que de pronto, pues tú compartas tus datos, porque gracias a la pandemia, donde trabajas, pueden hacer asistencia psicológica virtual. No importa el lugar donde se encuentren las personas. Y si hay alguien allí que después de escuchar esto dice, los entiendo, me llega el mensaje, pero siento que necesito una guía en mis emociones. Pues hermano, hermana, qué mejor que tener un acompañamiento profesional y católico. Esta es la hermosura del lugar donde trabaja Adri. Entonces, si nos puedes compartir esos datos, Adri, para que el que te ayuda. Nuestra fundación se llama Fundación Creo, yo hago parte del equipo profesional de la fundación. El teléfono que me sé es 617-8618. Tenemos un correo electrónico que es funcreo@hotmail.com. También pueden visitar nuestra página web que es www.fundacioncreo.org. Ya mis datos personales, entonces, pues como lo dijo Angélica, mi nombre es Adriana Galvis. Puedes darle, si quieres, el adriana.galvis@gmail.com. Listo, entonces aquí estamos dando una herramienta para aquellos que sienten que necesitan, sí, ayuda en este momento. Un proceso. Sí, un proceso. Que no hay nada malo con eso. Hay momentos de crisis, así como uno se enferma a veces de un diente, a veces de un pie. Hay momentos en que uno necesita un doctor de las emociones. Y por eso esta página es importante, porque aquí estamos todos en nuestro mismo estado de vida, que es la soltería, para darnos la mano, para ayudarnos a levantar y a seguir avanzando en alegría, porque esta soltería tiene que dar fruto, tiene que llevarnos a ser mejores personas, a ser una mejor versión de nosotros mismos. Adri, antes de que te vayas, un mensaje que quieras compartir con nosotros, ojalá para avivar esa esperanza en los solteros católicos. Yo creo que lo que más me ha ayudado a vivir esta pandemia y especialmente como a aceptar el estado de vida en el que estoy, más allá del anhelo que yo pueda tener,
es aprender a vivir el día a día. Está en la palabra de Dios, que cada día tiene su propio afán. Y cuando aprendemos a vivir así y a vivir más plenamente nuestro presente, las depresiones, las ansiedades se menguan. De pronto no se van del todo porque hay una tendencia a preocuparnos, a entristecernos, a anhelar el hoy, el mañana, el futuro, bueno. Pero cuando aprendemos a vivir el hoy, es como destapar un regalo cada día. Entonces, ojalá pudiéramos destapar el regalo de hoy, porque el regalo que vivimos hoy va a construir el futuro que anhelamos. Si hoy vivimos un buen presente, indudablemente nuestro futuro pues nos va a llegar con muchas sorpresas. Pero si tú te mueves en el día de hoy por la ansiedad de lo que no tienes, de lo que no ha llegado, de, como le decía o le digo yo a algunos de mis consultantes, es de pronto tú estás mirando para un lado y por estar mirando para ese lado pasa por el otro lado el que sí es, y te quedaste sin verlo y te quedaste sin conocerlo porque te quedaste mirando un punto fijo que ya Dios claramente te está diciendo que posiblemente por ahí no es. Entonces, vivir cada día, Dios permite las cosas para bien siempre, recuerden en Romanos 8:28, y pues yo creo que con estas dos recuerdos de lo que está en la palabra de Dios, recordando que Dios todo hace nuevo, seguramente vamos a encontrar plenitud y tranquilidad y paz en nuestros corazones para la vida que anhelamos, pero especialmente para la vida que Dios anhela para nosotros. Muy, Muchas gracias por invitarme. Ay, no, gracias a ti por decirnos que sí. Y yo solo quiero compartir que hay muchos solteros que han dejado fruto y una huella en nuestra sociedad, y empezando por el mismo Jesús. Jesús fue un hombre soltero, así que no hay nada por qué sentirnos avergonzados por estar en este momento de vida. Otro santo que se me viene a la mente es Giuseppe Moscati, también soltero, doctor, que, bueno, tiene una historia muy, muy hermosa. Se dedicó a su profesión. Exacto, él en su profesión se la ofrendó al Señor, así que animarnos. Y esa frase tan hermosa que nos has dado, de abrir el regalo de cada día. Cada día es un regalo, así que vamos a abrirlo con positivismo, con mucha alegría y de la mano de nuestro Señor. Así que muchas gracias por haber escuchado en esta entrevista. Gracias a Adri por tu tiempo, a ustedes por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga.